Gracias. Sí. Hubo tiempo ahora. A ver si en este tiempo pudieron hacer las cuentas. Melina, ¿lo hiciste? ¿Se me escucha? Ahora sí. Ah, porque recién no escuchaba yo y cuando me di cuenta ya había comenzado. Sí, ya lo realicé. ¿Cuánto te dio? ¿Paso los valores uno por uno o el A total? ver, dame un segundito. ¿Alguien más lo hizo? Sí. Yo ya lo hice. Muy bien. A ver, Melina. En el numerador, ¿cuánto da? En el numerador. 30.278. Sobre, 0,805. y eso da, 37.612,42. y un FOB unitario. 18,80. A ver, ¿está bien? Ahí está. ¿Se ve en pantalla? 30.278 el numerador sobre 0,805. Eso nos da un FOB de 37.612,42. Lo dividimos por las 2.000 unidades, tenemos un FOB unitario de 18,80. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, me dio igual. Lo mismo. Bien, Lo bien, mismo. bien. Bien, bien, bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, ¿y le van agarrando la mano? ¿Sí? Sí. Vamos Sí, a... no. Bueno, ¿cómo no? ¿Quién no? ¿Te dio, Flavia? Sí. Ah, bien. No, me pareció escuchar un no. Si alguien no le dio, lo hacemos de nuevo a ver qué pasó. Vamos a otro caso. Ahora vamos al rubro de marroquinería. Billeteras de cuero. Billeteras de cuero. Estos son muy sencillitos, los que vienen ahora. Pero la idea es familiarizarse con esto. Vamos a ver. Dice así. Al licenciado Martínez se le encomienda calcular el precio FOB Buenos Aires de una billetera de cuero. Una billetera de cuero. Tenemos un FOB unitario, ¿sí? Se espera un informe detallado sobre la gestión encomendada. Parte de los siguientes valores. Entonces vamos a calcular acá FOB unitario. Máquina, bueno, vamos a empezar a sacar fotos. Ahí va. Costo de exportación. Hola. ¿Sí? ¿Quién? No, a mí también se me trabó. ¿Se fue la imagen? Yo no Sí, tengo no imagen. veo ni escucho al profe. A ver. ¿Todos? No lo ¿Ninguno? vemos, profesor. Pero, ¿y la diapositiva tampoco?
Ahí está Ahí empezando a recién aparecer. Ahí poco. está apareciendo la imagen. Porque si yo no aparezco no importa, lo importante es que aparezca la diapositiva. Acá me aparece un cartel que dice su conexión a internet es inestable. Bueno, esto debe explicar el por qué. ¿Ahora está la diapositiva? Vemos hasta costos, por lo menos yo veo hasta gastos financieros. Bien, Igual. pero ¿tiene el valor o no? Son 1, 2, 3, 4 componentes, ¿sí? Pero bueno, a ver, Sí. vamos. ¿Y la anterior diapositiva la vieron? No, y lo que está No. entre paréntesis en gastos financieros tampoco se lee, profe. Ahora lo vamos a ver entonces. Vamos a ver, dice así. Al licenciado Martínez se le encomienda calcular el precio FOB de una billetera. Vamos a calcular un FOB unitario. Se espera un informe detallado sobre la gestión encomendada. Partimos de los siguientes valores para establecer un FOB unitario por billetera. Costo de exportación por billetera. Gastos administrativos, costo de producción, $5. ¿Sí? ¿Eso se lee lo que está ahora en pantalla? Costo de producción, $5. Gastos administrativos, 0,50. Gastos de comercialización, 0,25. Y gastos financieros, 0,10. Estos, le sacan foto a esto, así seguimos a la próxima. Sigo. Gastos de exportación directos. Bueno, embalaje y acondicionamiento de la mercadería, 0,003. Seguro, transporte interno y transporte o acarreo interno, 0,02. Obtención de documentación, 0,001. Alquiler de contenedor, 0,005. Gastos bancarios y despachante de aduanas, 0,006. Sacan foto y paso al siguiente. Gastos de exportación indirectos. Gastos bancarios, 1,2% del valor FOB. Estos son los gastos y comisiones que nos cobra el banco, el 1,2% del FOB. Honorarios del despachante de aduana, 2% del FOB. Utilidad esperada, 15% del FOB. Bien. Entonces, hay que establecer el FOB unitario. Perdón, ¿cuántas unidades eran? No, una unidad, es por unidad. Ah, ya. Bien, espero, a ver si todos tienen esto entonces. Se le encomienda calcular un FOB unitario. Acá no es por 2.000 unidades, no, es un FOB unitario. Partimos de los siguientes valores. Costo de exportación por billetera. Luego pasamos y esto es cuestión de sumar. Gastos de exportación directos. Y los indirectos son los porcentajes. Entonces sumamos, vamos a tener un valor en el numerador, luego los porcentajes en el denominador, aplicamos la fórmula.
profe, Sí, una pregunta que no, en este caso no refiere al caso ni tampoco a la fórmula, pero quería saberlo porque sí refiere a lo que es el funcionamiento en Argentina. ¿Demora mucho el puerto? sí, sí. Digamos que no es rápido, ¿no? Siempre ha En sido una así. importación, por ejemplo, si un contenedor llegase mañana hasta que se nacionaliza, ¿es mucho lo que tarda? Como para No, salir del no, puerto. no, no, no. Si yo tengo la documentación en orden, si yo tengo la documentación en orden, con anticipación, y tengo todo en orden y un despachante eficiente, lo saco ni bien llegó el contenedor al puerto. Lo que pasa es que a veces o no tengo la documentación en orden, o se le entrega tarde la documentación al despachante de aduanas, o se demora el despachante de aduanas, entonces ¿qué pasa? Del buque bajan al muelle. Ahí yo estoy pagando un movimiento de la máquina que baja al contenedor al muelle. Si yo lo puedo sacar de allí. Si no, lo ponen arriba, ahí ya me empiezan a cobrar. De ahí lo ponen arriba un camión, de ahí lo llevan a la terminal, de ahí lo llevan. Claro. Empiezo, a medida que van pasando los días, voy pagando movimientos de ese contenedor y luego almacenamiento de ese contenedor. La idea es, con la documentación en orden, con los fondos necesarios para pagar la nacionalización, se tiene que sacar rápido, ¿no? Gracias. No, de nada. Lo mismo pasa, peor es vía aérea, porque en Claro, es más Ezeiza caro, ¿no? es carísimo. El almacenaje en Ezeiza es muy caro. Sí, sí, sí. Y ahí incide Sí. muchísimo. ¿Hiciste esto Gracias. ya? Sí, ¿Hiciste esto ya? sí. A ver, ¿alguien más lo hizo? Sí. Bien, a ver, ¿cuánto da? ¿Cuánto es el FOB de cada billetera? Daniel, 7,17, ¿puede ser? Susi, 7,18. 7,17. ¿Eso te da, Daniel? ¿Se ve en pantalla? Sí. ¿Lo ven todos? Sí. El numerador es 5,867 sobre 0,818 a el FOB. Para cotizar es de 7,17 por billetera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta, ahora se van a agregar supuestos en base a ese primero que ustedes tengan. Tengan ese primero que recién veíamos en pantalla y ahora va a haber una modificación sola. Es muy sencillo. Fíjense lo que dice ahora. Dice, segundo supuesto, la licenciada Martínez se informa que el Estado Nacional ha decidido aplicar un derecho de exportación del 10% del valor FOB para la exportación de billeteras. Entonces, ¿cuánto es el FOB de esa billetera? ¿8,17? Sí, yo tengo lo mismo. Flavia, ¿te digo así? 8,17. Muy bien, Flavia. ¿El resto? Se me quedó el resto. Flavia, ¿cuánto era el FOB anterior? 7. Claro, y ahora, de golpe, ¿qué pasó? El Estado requiere recursos, le pone derecho de exportación, que es un impuesto a la exportación, y se nos encareció, ¿no es cierto? Y capaz que ya no somos competitivos. Entonces, ¿qué dice el tercer supuesto? Contrariamente a lo esperado, el licenciado Martínez se encuentra con que el Estado Nacional revierte esa medida, porque había perjudicado a todo el sector exportador, él la revierte, y en lugar de aplicar derechos de exportación, va a dar un reintegro del 12,5%. Y entonces, ¿cuál es el FOB nuevo ahora? No vamos a tener derecho de exportación y vamos a tener reintegro. Uno más beneficio, a ver, ¿cómo queda ahora? 6,22 puede ser.
¿Cómo estamos, ¿Se entiende esto? ¿Bruno? ¿Sí? Sí, estos casos me dieron. Los anteriores habré anotado algo más. Bien. Pero vieron cómo, acá yo hacía jugar esto a propósito, para que veamos cómo incide, ¿no es cierto? Cuando uno dice, y le aplicamos un impuesto a la expo, un derecho de exportación, fíjense cómo inciden. Cuando no tenía nada, teníamos un valor. Le aplicaron derecho de exportación, dejamos de ser competitivos. Acá no hay derecho de exportación y hay reintegro. Fíjense cómo va jugando todo esto, ¿sí? Entonces, 6,22. Bien, ¿y ahora qué dice acá? Este es otro ejercicio. El señor Martínez se le encomienda calcular el precio FOB de una billetera de cuero. Dice así. Bien. Este es otro ejercicio. Costo de exportación. Lo que va en el numerador. Unidades monetarias. Costo de producción, 6 dólares. Gastos administrativos, 0,40. Gastos de comercialización, 0,30. Gastos financieros, 0,15. Sacamos fotos y pasamos a la siguiente. Gastos de exportación indirectos. Embalaje y acondicionamiento de la mercadería para exportar, 0,03. Seguro y acarreo interno, 0,002. Documentación de exportación, 0,001. Contenedor, 0,005. Gastos bancarios y despachante de aduana, 0,006. Todo esto sigue sumando el numerador. Gastos de exportación indirectos, tenemos gastos bancarios 1,2% del FOB, honorarios del despachante de aduana 2% del FOB, reintegro 6% del FOB, derechos de exportación 5%, comisión agente de venta, acá tenemos un agente de venta que interviene en la operación 5% y pretendemos utilidad del 20%. $9.43. Qué rápido, a ver. Muy bien, Flavia, muy bien. Ahora veamos que al resto le vaya dando lo mismo. ¿Puede poner la anterior, profesor? Antes que ¿Sí? termine. ¿Esta? Sí, esa, gracias. Nada. Bien.
Bien. ¿Todos lo hicieron? ¿Les dio Sí. 9,43 por cada billetera? Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, entonces, a ver, hemos visto precio, la forma de cotizar, y hemos hecho ejercicios para establecer el FOB de exportación. Vamos a ver. Vamos a continuar con este tema que, si bien la mayoría lo conoce, ha habido una modificación ahora, porque vieron los Incoterms, cada 10 años se actualiza, se modifica algo en los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms, ustedes escucharon hablar, para los que no lo saben, uno habla de FOB, SIF, esos son Incoterms, son 11 siglas, las más usuales son FOB y SIF, pero hay 11 siglas. Los Incoterms definen derechos y obligaciones de un vendedor y un comprador en una operación de compraventa internacional. Eso es lo importante. Lo que hacen es definir derechos y obligaciones de un vendedor y un comprador en una operación de compraventa internacional. Van a establecer el tipo de flete. Hay Incoterms que son exclusivamente para transporte marítimo, que son 4 Incoterms, son exclusivamente para transporte marítimo. Luego hay 7 que son para todo tipo de transporte. No es que no sea marítimo, no, para todo tipo de transporte hay 7. Y exclusivo del transporte marítimo hay 4. A los otros 7 se los denomina polivalentes. Y los transportes marítimos son 4. Entonces, los Incoterms 2020, esto es nuevo, porque nos estamos manejando con los 2010, nos vamos a encontrar con que dice, son reglas acerca de las condiciones de entrega de las mercaderías que dividen los costos y responsabilidades en las operaciones internacionales entre un vendedor y un comprador. Claro, lo que hacen es delimitar hasta dónde es responsable el vendedor, dónde entrega la mercadería a disposición del comprador, dónde se produce la transmisión de riesgos, quién se hace cargo de los trámites aduaneros, de los fletes, documentación, todo eso lo establecen los Incoterms. Simplifican, clarifican, estandarizan el contrato de compraventa internacional. Bueno, de ahí viene el nombre Incoterms. Estamos hablando de bienes tangibles, ¿ok? Esto no va para los servicios. Reglas creadas por la Cámara de Comercio Internacional cuya finalidad es delimitar con precisión las obligaciones de los vendedores y de los compradores en una operación de compraventa internacional. Son 11. Entonces, para cualquier medio de transporte, fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5, son 7. XW, Xware, Free Carrier, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP. Son los denominados equivalentes. Ahora vamos a ver qué significa cada una de esas siglas. Estos 7 primeros son exclusivos de transporte, perdón, para cualquier tipo de transporte, son polivalentes. Y los otros 4, FAS, FOB, FAS, Free Alongside Ship, FOB, son CFR y SIF, son exclusivos para el transporte marítimo. Solo para mercaderías tangibles, lo que decía antes, no se aplica al comercio de servicios. Aclaran a las partes qué hacer respecto al tipo de transporte a utilizar. Bueno, fíjense ya, ahí había 4 que definían que solamente era para el transporte marítimo. ¿Quién paga el transporte? ¿Cuándo se produce la transmisión de riesgos? Entonces, respecto a distribución de gastos, costos, punto donde se produce la entrega de la mercadería, responsable, quién hace los trámites aduaneros de exportación, de importación. Los Incoterms 2020 modificaron la forma de clasificarlos. Antes, siempre los clasificaron por la letra. Teníamos la letra E, la letra F, la letra C y la letra D.
Ahora los han modificado la forma de clasificarse. De acuerdo a 3 criterios. El tipo de transporte, quién paga el transporte y dónde se produce la transmisión de riesgo del transporte. Tipo de transporte. Para cualquier medio de transporte, o sea, los Incoterms equivalentes, XW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Ahora vamos a ver todas estas siglas que significan. Exclusivamente transporte marítimo, FAS, FOB, CFR y CIF. Pago el transporte a cargo del comprador. El comprador va a contratar y pagar el transporte en Network, en Free Carrier, en FAS y en FOB. Mientras que el vendedor va a contratar el transporte, el resto. CPT, CFR, CIP, CIF, DAP, DPU, DDP. Transmisión de riesgo en el transporte. Uno puede traspasar el riesgo en origen o en destino. Incoterms con transmisión de riesgos en el país de origen, NXW. En FCA, en FAS, FOB, CPT, CFR, CIP, CIF. Fíjense, en esos uno transmite el riesgo en origen, mientras que los riesgos se transmiten en destino en las letras D, solamente. Esto hago la aclaración para aquellos que ya conocen los Incoterms y muchos traen un vicio, que dicen, si yo vendo CIF, me hago responsable hasta destino. Error. Si yo vendo CIF, contrato el flete hasta destino y el seguro hasta destino, pero mi responsabilidad es en origen igual que en el FOB. Ojo con eso, se presta a equivocaciones. Yo vendo FOB Buenos Aires o CIF Barcelona. FOB Buenos Aires quiere decir que te estoy vendiendo la mercadería puesta acá arriba en un buque en Buenos Aires. El flete lo va a contratar el comprador. Puede ser el comprador me diga, no, mándamelo acá hasta Barcelona. Muy bien, entonces te cotizo CIF Barcelona. Pero yo no me hago responsable hasta que la mercadería llegue a Barcelona. Mi responsabilidad sigue terminando en origen. Fíjense, con transmisión de riesgos en el país de origen, y ahí está CIF. Si bien contrato el flete y el seguro, pero mi responsabilidad, si el comprador quiere que yo me responsabilice hasta destino, iremos a las letras D. Fíjense, acá lo aclara. En el caso de los Incoterms C, CPT, CFR, CIP, CIF, hay que destacar que, si bien el vendedor asume el pago del transporte principal, el transporte internacional, hasta el país de destino, el riesgo se transmite en el país de origen, cuando la mercadería se carga en el medio del transporte. Los Incoterms CIP y CIF llevan incorporado el seguro, contrato el seguro, en el que el vendedor contrata y paga el seguro, aunque el beneficiario del seguro es el comprador, que es quien asume el riesgo del transporte. ¿Estamos claros con esto? Mercadería en contenedor, solo con Incoterms polivalentes. Esto es como se debe contratar, en verdad. Solo con contenedor polivalentes. Si la mercadería se transporta en contenedor, los Incoterms establecen claramente que no deben utilizarse los términos marítimos, aunque la entrega se realice en puertos. Y si los contenedores se entregan en las terminales de los puertos, es decir, antes de colocarse a bordo de los buques. En estos casos, no debe utilizarse FOB, CFR o CIF, sino sus equivalentes para transporte multimodal, que son Free Carrier, CPT y CIP. El vicio dice que uno sigue cotizando FOB, pero en verdad lo correcto sería cotizar Free Carrier. En las modificaciones de Incoterms ahora 2020 con respecto al anterior, es que desaparece un Incoterms, que es el DAT, y es reemplazado por el DPU. ¿La diferencia cuál es? Que el DPU se hace cargo de la descarga, toma a su responsabilidad también la descarga. Es el único Incoterms en el cual quien vende se hace cargo de la descarga. ¿Ves que dice DPU? Es el único Incoterms en el que la mercadería se entrega descargada en lugar de destino. Descargada. Esa es la única modificación. Sale el DAT y se ingresa al DPU. Y con descarga de la mercadería. Y la otra modificación es esa forma de clasificarlas diferentes a las clásicas que teníamos E,
FCD. Ahí tienen los Incoterms 2010 y los 2020, ve que DAT desaparece y es reemplazado por DPU. DPU descarga la mercadería. Entonces, Profe, tengo una pregunta. sí, sí. ¿Por qué eliminaron TAT? Para mí es muy razonable este Incoterm. Lo reemplaza el DPU, que le agrega la descarga, que antes no la contemplaba. Le agrega la descarga a la mercadería, antes no la contemplaba. Ah, porque Es eso. por lo que Yo entiendo lo puedo entregar en una terminal descargado. Fíjense que el camión rojo tiene carga, el camión azul, que es nuevo, está descargado. sí. Entonces, este Incoterm nuevo, TPU, se puede entregar en cualquier lugar, o sea, entrega descargado, o solamente puede entregar en las terminales. No, en cualquier lugar. Ah, Descargado. Bueno, acá tienen las siglas en inglés y el significado. Siglas, el significado en inglés, el significado en castellano, en portugués. Fíjense, el DAP está entregado en un lugar convenido. Si querés que lo descargue, es DPU. Para cualquier medio de transporte, estos 7, estos son los polivalentes. Ex-work es cuando el vendedor entrega su mercadería en su depósito. A ver, es la responsabilidad mínima por parte del vendedor. El vendedor fabrica la mercadería, la condiciona, la embala, la deja lista para ser retirada por el comprador en su depósito, en un lugar convenido. Pregunta, ¿quién hace la exportación en ex-work? El importador. Claro, fíjense, porque está diciendo que el ex-work, el vendedor acondiciona la mercadería, la deja lista para ser retirada por el comprador. El comprador, en todo caso, claro, está en otro país que tendrá un agente de compra, que me comprará a mí, le comprará a otro, retirará de varios, consolidará la carga y se la llevará. Es la mínima responsabilidad por parte del vendedor. Obviamente, se la va a llevar por cualquier medio de transporte. El free carrier, el vendedor le entrega la mercadería a un transportista. Le entrega una mercadería al transportista. ¿Quién va a contratar el flete internacional? El importador. El comprador, exactamente. En la C tenemos CPT, transporte pagado hasta, y si le agregamos el seguro, es transporte y seguro pagado hasta. Todas estas son para cualquier medio de transporte. Ahora, ¿qué pasa? El free carrier que vimos recién es el equivalente al FOB, solamente que el FOB es exclusivo de transporte marítimo. El free carrier es polivalente. Acá también, CPT es equivalente al CFR, el costo y flete. Y CIP es equivalente al CIF. Lo que pasa es que estos dos son para cualquier medio de transporte. Y luego las letras A, DAP, DPU, DDP, obviamente para cualquier medio de transporte. En estos últimos, el vendedor se hace responsable hasta que la mercadería es entregada en destino. DDP es el opuesto al ex-work, de la letra E, el DDP. En el ex-work, el vendedor asume mínima responsabilidad, ya que él vende pero no exporta, y en DDP, ¿quién hace la importación? El exportador. Claro, porque en DDP el que vende se encarga del flete internacional, se encarga de nacionalizar la mercadería en destino y entregársela en su domicilio al comprador con los impuestos pagados. Fíjense, a ver, ahora podemos entrar en internet, ingreso a Miami y compro en la calle Flagler, puedo comprar en Miami, no sé, 100 computadoras, 100 notebooks para vender acá. Entonces el vendedor de Miami me dice, bueno, cada notebook vale $300. Ahí en Miami,
en su local me está vendiendo Xwork. Yo digo, no, pero no voy a ir allá a Miami a retirarla. Bueno, perfecto. Te la llevo acá al aeropuerto de Miami, FCA, $310. No, qué sé yo, qué avión viene para acá. Bueno, te la despacho hasta Ezeiza, me está vendiendo CIP, $320. Sí, pero yo no sé, y no estoy inscrito como para ir a buscarlo a Ezeiza. Bueno, te la mando a tu domicilio, derechos pagados, dame tu domicilio, te llevo a tu domicilio, $500. ¿Se entiende cómo funciona esto? Es así. Exclusivamente para el transporte marítimo son 4. FAS, Free Alongside Ship, al costado del buque, FOB, franco a bordo, costo y flete y costo seguro y flete. FOB es exclusivamente marítimo, es el equivalente a Free Carrier, que es polivalente. CFR, exclusivamente marítimo, es similar al CPT. Y CIF, exclusivamente marítimo, es similar al CIP, solamente que el CIP es polivalente. Bueno, acá está sintetizado, aquellos que son para cualquier medio de transporte y los que son exclusivamente marítimos. Y acá también. Los polivalentes y los que son exclusivamente marítimos. Luego, seguidamente tengo un grafiquito con el dibujito del barquito y el contenedor. ¿Cierto? Yo esto se los mando, para que lo tengan, yo se los mando. Esto es un aporte porque, a ver, hay quienes están avanzados y otros lo manejan, hay quienes conocían FOB y CIF nada más, y hay quienes puede ser que no conozcan ninguno. Entonces, fíjense acá en XW, que entrega la mercadería el vendedor en su planta, ¿sí? Y de todo, la flecha, el comprador se encarga de todo, absolutamente de todo. Por eso si uno lee los Incoterms no dice el exportador y el importador, dice vendedor y comprador. ¿Por qué? Porque acá quien vende no es exportador, vende y no hace la exportación. Y quien compra hace la exportación y hace la importación destino. En Free Carrier, ahí entrega la mercadería el vendedor, a cualquier medio de transporte, se la está entregando al transportista. Las voy a pasar rápido porque esto ya me estoy quedando sin tiempo y eso es, se las mando para que todos ustedes la tengan. CPT le está entregando la mercadería con cualquier medio de transporte, pagado hasta destino. Este es el igual al CPT más el seguro, hasta destino. Este es un polivalente, el vendedor se hace responsable hasta destino. Este es el polivalente responsable hasta destino más la descarga. Y este es el cual se hace cargo de todo, el vendedor, hasta entregar la mercadería al comprador. Ahora vienen las que son exclusivamente marítimas, que son 4, al costado del buque, sobre el buque, costo y flete, paga el flete hasta destino, sería el CPT, y el CIF sería el CIP. Les mando esto con esta tabla donde están todas las responsabilidades. Igual ustedes luego tendrán una materia sobre logística y distribución, pero bueno, estaría bueno que ya van con base a esa materia. Este es un plus ahí que les agrego, porque me parece que si no estamos hablando, para que no haya dudas. Entonces, todo esto, lo que vimos hoy, lo voy a cargar en la plataforma.